Mis hermanos de la Iglesia del Sembrador, que Dios les bendiga grandemente. Continuando con esta enseñanza de cómo agradar a Dios, queremos tocar dos puntos muy importantes, que se trata, hermanos, de la doctrina y de la profecía. Ambos puntos tienen una función muy importante. Y es por eso que queremos, con la ayuda del Señor, llevar adelante esta enseñanza con estos puntos. Porque alabar a Dios no solamente significa cantar alabanzas o salmos o himnos, no solamente es la oración, el arrodillarse y hacer todo lo que ya hemos aprendido anteriormente. Adorar a Dios también es llevar a cabo todas las normas y reglas que Él nos ha establecido. La doctrina que Él nos ha impuesto, como se la impuso también al pueblo de Israel cuando se iniciaba y se levantaba como pueblo. Dios le impuso doctrina, le impuso normas, le puso leyes. Y entre esas leyes estaba la ley moral, ¿no es cierto? Estaba la ley civil y estaba la ley ceremonial. Y Dios pedía y demandaba de su pueblo que todas esas normas que Él le había establecido las pudieran establecer no en forma externa, no como algo, hermano querido, como legalismo, sino que pudieran realizarlo de todo corazón. Que todo servicio, que todo lo que Él impuso, pudieran hacerlo con sinceridad, con amor. Por eso en Deuteronomio capítulo 10, versículo 12 dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que ande en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma. Si usted puede notar aquí lo que Dios está exigiendo al pueblo de Israel, no le está exigiendo, ¿no es cierto?, que esto sea una simple formalidad, sino que Él le está diciendo que lo ame, que le sirva de todo corazón, con todo el alma. Entonces, hermano querido, Dios no quería que su pueblo sustituyera, ¿no es cierto?, este amor sincero por Él con simples formalidades religiosas, externas, tales como el guardar sus mandamientos, ofrecer sacrificio, etcétera, etcétera. Era necesario que siempre obedecieran a Dios con un corazón que le amara, que le honrara sinceramente. Eso es lo que Dios demanda y eso es lo que a Dios le agrada, hermano querido, cuando nosotros actuamos de esa manera. Que todo lo que Él nos da, que nos entrega sus estatutos, ¿no es cierto?, que podamos hacerlo de todo corazón, que nos libre Dios, que esto lo hagamos o alabemos a Dios de labios solamente. Pero esto era difícil para el pueblo de Israel, especialmente para ellos, esta recomendación. Porque el pueblo de Israel no tenía, ¿no es cierto?, esta bendición que hoy día nosotros tenemos para poder adorarle en forma más perfecta. Pero Dios para eso tenía a personas especiales para que pudieran amonestarlos, para que pudieran guiarlos, para que pudieran instruirlos. No solo estaba la palabra, sino que también habían hombres que Dios había levantado, llenos de su espíritu, y esos hombres eran los profetas, y que el Espíritu de Dios en forma indirecta, que a través de ellos actuaba sobre nosotros, o sobre ellos en este caso como pueblo. Entonces, ¿qué es lo que es profecía o qué es profetizar? Profetizar era poner en circulación la palabra abundante de la mente de Dios y por medio del Espíritu de Dios. O sea, en la profecía venía la palabra de Dios, en la profecía venía la mente de Dios a través del Espíritu de Dios. Venían entonces las instrucciones de estos hombres, estos grandes hombres que Dios usaba. Por eso, hermano querido, que podemos ver algunas cualidades de estos hombres de Dios que ejercían esta misión de ser profetas de Dios. Dice que el profeta no era simplemente otro guía religioso entre muchos en la historia hebrea, sino uno en quien había entrado y tomado posesión el Espíritu de Dios y la palabra de Dios.
por cuanto el Espíritu y la palabra estaban en él. El profeta experimentaba el conocimiento dado por Dios con respecto a las personas, a los acontecimientos y a la verdad redentora. El propósito fundamental de este conocimiento era alentar al pueblo de Dios a permanecer fiel a él y a su pacto. Las características distintivas de la profecía era que ponía en claro la voluntad de Dios para su pueblo mediante instrucción, corrección y advertencia. Dios usó a los profetas para pronunciar su juicio antes que ocurriera. De la oscura historia de Israel y de Judá salió la profecía específica sobre el Mesías y el reino de Dios, así como también la predicción, los futuros acontecimientos mundiales. Los profetas entraban en la esfera de los milagros cuando eran llenos del Espíritu de Dios. Por medio de los profetas se manifestaba la vida y el poder de Dios, de manera sobrenatural en un mundo de otra manera cerrado a ese poder. Por lo general, los profetas abandonaban las actividades comunes de la vida para vivir exclusivamente para Dios. Protestaban intensamente contra la idolatría, la inmoralidad y toda forma de pecado en el pueblo de Dios. Los profetas siempre, en pro del reino de Dios y su justicia, defendieron la voluntad de Dios sin pensar en el riesgo personal. El profeta procuraba el supremo bien del pueblo, es decir, total confianza en Dios y fidelidad a él. Por tanto, advertía contra el confiar en otras cosas, tales como la sabiduría humana, la riqueza, el poder u otros dioses. Los profetas exhortaban constantemente al pueblo a vivir conforme a las obligaciones del pacto de Dios, al fin de recibir las bendiciones redentoras de Dios. Hermano querido, entonces, ¿qué podemos ver aquí? Cómo Dios usaba a estos hombres para poder exhortar al pueblo. Porque la función de la profecía es esa, la función de la profecía es exhortar, es consolar, es edificar. Esa es la función de la profecía. Y cuando los pueblos de Dios caían en este error, hermano querido, Dios, el no hacer estas cosas de corazón para Dios era desagradable. Podemos ver unos versículos aquí en Isaías, en el capítulo 1, y que dice así la palabra de Dios: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto, de carnero y de cebo de animales gordos, que no quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlo. Entonces, mi hermano querido, aquí podemos ver en esta palabra de Dios entonces qué importante es poder tener y poder hacer toda la doctrina que Dios nos ha dado y que le daba al pueblo de Israel antiguamente, al pueblo antiguo, de que todas estas cosas pudieran hacerlas de todo corazón, temiendo a Dios, consciente de quién se las había dado, de quién era Dios, que le amaran, que se hiciera con sinceridad, con amor verdadero. Que Dios nos bendiga. Difícil debe haber sido para ellos, sí, porque ellos no tenían, ¿no es cierto?, las herramientas que hoy día tenemos nosotros. Ellos no tenían esas herramientas. Solamente el Espíritu de Dios estaba sobre los profetas. Y a través de ellos el Espíritu intervenía para hablarles, para exhortarles, para consolarlos, para edificarlos. Que Dios nos bendiga. Así que, hermano querido, esperando que esta palabra nos ayude a nosotros a tener una reacción profunda, para poder entender que todo lo que hagamos nosotros no sea solamente de labios, sino que todo lo que hagamos pueda ser de corazón, porque eso es lo que Dios demanda de nosotros, que todo lo que hagamos sea de corazón sincero, que todo lo que hagamos pueda ser, hermano querido, con un profundo amor, consciente de todo lo que Él nos ha dado a nosotros, y porque Él es Dios, y porque Él es creador, y porque Él hizo todas las cosas. Por lo tanto, todo lo que Dios nos da y nos pide que hagamos es bueno. Así que Dios les bendiga grandemente.